Muy buenas tardes ya, buenas tardes, mis hermanos amados en Cristo. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que tenemos de predicar la palabra de Dios y poder aprender juntos de ella, de esta hermosa palabra, este hermoso libro que veníamos estudiando hace rato, que es el libro de los Romanos. Y como ya vimos en la lectura, ya nos metimos en el capítulo 10 de Romanos. Como para refrescar un poco la memoria, la vez anterior, cuando terminamos el capítulo 9, vimos varias cosas relacionadas con, si recuerdan bien, se está hablando de Israel. El apóstol Pablo habla de la nación de Israel, primero cómo fue elegida, luego cómo está empezando a hacer, o Dios a mostrar el rechazo por Israel por no cumplir el mandato que les encargó. Y próximamente en el capítulo 11 veremos cómo se restaura Israel. Así Dios tiene misericordia de todos los hombres y en especial de su pueblo amado, que es la nación de Israel. En el capítulo 9 que recién terminamos, veíamos la elección de Israel, la elección, para hacer un pequeño punteo rápido y bien, ¿cómo decir la palabra? Bien resumido, es primero hay una elección dada o prometida a la nación de Israel por medio de Abraham, Isaac, Jacob, a las cuales nuestro Padre Celestial les dio una gran promesa. Nació una promesa que se cumplió en esa nación y ellos fueron elegidos y fueron prometidos la palabra. Luego hay una elección por justicia divina, donde, no sé si recuerdan bien, vimos el caso de Moisés y Faraón. Veíamos ese ejemplo donde por un lado estaba Moisés, que vivió y estuvo junto con el Faraón en la misma casa, en el mismo hogar. Ambos tenían cualidades similares, pero uno respondió de distinta manera al mandato de Dios. Veíamos como Moisés se hizo obediente a Dios y fue un receptor de la misericordia de Dios. En cambio, Faraón endureció su corazón y fue desechado por Dios, fue apartado. También vimos la elección por la autoridad de Dios. Hablamos y vimos también el ejemplo del alfarero y los vasos de barro, donde qué autoridad tenía el vaso de barro de pedirle al alfarero lo que quería hacer. Si el alfarero es quien da forma al vaso y él tiene esa autoridad. Y finalmente veíamos la revelación divina, como ya Israel en su momento rechazó a Dios, rechazó al Mesías, Israel fue rechazado también por Dios. Y vimos que Dios cambió su vista desde Israel a los gentiles, y son los gentiles, la iglesia de Dios, la actual iglesia, la que ahora tiene este testimonio, tomar el testimonio de la palabra de Dios y cumplir esa misión que Dios había encargado a Israel. Ahora está en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, lo que somos nosotros, los que estamos a los pies de Cristo sirviéndole fielmente. Y eso era en general el capítulo 9. Vimos cómo la nación de Israel fue elegida y ahora, terminando el 9, vimos cómo empezaba el rechazo, porque Israel cometió un grave error. Israel se empezó a alejar de la voluntad de Dios, se empezó a alejar del camino de Dios. Y para empezar esta vez, antes de meternos al 10, voy a rematar el capítulo 9 con los últimos 3 o 4 versículos que están del 30 en adelante. Capítulo 9, versículo 30 en adelante, para enlazar con lo que veníamos viendo y tomar el capítulo 10, que están relacionados ambos. Ahí la palabra dice, y empezamos a ver cómo nuestro Dios empezó, en los últimos versículos que alcanzamos a ver, que Dios se empezó a manifestar a los gentiles por medio de la palabra, por medio del evangelio, y los gentiles ahora empezaron a mirar a Dios, esos que andaban por la vida sin destino, sin Dios, sin nada. Ahora empezaron a mirar a Dios una vez que oyeron la palabra, aprendieron la palabra, la pusieron en práctica, la guardaron en su corazón.
empezaron a hacer la voluntad de Dios. Y dice ahí en el 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahí empieza el apóstol Pablo a anunciar qué estaban haciendo los gentiles que no estaba haciendo Israel y que es el error que causó que Israel fuera rechazado. Los gentiles que no iban tras la justicia, que caminaban por el mundo sin Dios, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es el ingrediente fundamental que hace la diferencia entre aquellos que están en la voluntad de Dios con aquellos que no están en la voluntad de Dios. Vemos algunos ejemplos en la palabra de gentiles que no caminaban con Dios, o sea, que no pertenecían al pueblo de Israel y sin embargo sí entraron en la voluntad de Dios. Bueno, el primer ejemplo y el más básico es el patriarca Abraham. Si vemos, Abraham era un gentil que vivía en Mesopotamia, no era Israel, era gentil, pero atendió el llamado de Dios. Y ese llamado, el patriarca Abraham lo recibió con fe y obedeció por fe. Y su fe le fue contada como justicia. Ahí ya lo vimos ya en el capítulo 4, creo que en el 6 también, y ahora lo vuelve a tocar nuevamente. El apóstol Pablo repetidas veces lo toca como el ejemplo de fe, el ejemplo cómo deben con nuestro corazón nosotros estar a los pies de Dios, que es la fe. Y también hay muchos otros ejemplos, por ejemplo el centurión, el que tanto se maravilló Jesucristo, que mostró más fe que el mismo pueblo de Israel, y muchos ejemplos más de hombres que no eran de Israel, pero sí tenían esa señal distinta, esa característica distinta que era tener fe en aquel que los llamó, que es nuestro Dios. Siguiendo ahora con el 31, para ir complementando este tema, dice 31, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ya varias veces hemos comentado también de que al pueblo de Israel recibió grandes bendiciones, entre ellas recibió la ley de Dios por medio de Moisés. Cuando estaban en el desierto, ya lo hemos comentado varias veces, el pueblo de Israel recibió la ley de Dios, recibió la Torá o el Pentateuco que llamamos, donde Dios entregó las instrucciones de vida que deberíamos seguir los hombres, no tan solo para cuidarnos del mal, sino para encontrar aquello que nos estaba prometido. La ley nos llevó a Cristo, nos llevó a aquel que debía salvarnos. Esa fue la función principal de la ley. Lamentablemente los judíos, los israelitas, el pueblo de Israel, no tomaron bien la ley y la hicieron como elemento de salvación, pensando que por la ley se podían salvar. No entendieron de que lo único que nos podía salvar era aquel a quien Dios escogió para nosotros, que es Jesucristo nuestro Dios, lo cual veremos un poquito más adelante. Y una vez más Pablo vuelve a recalcar y a decir que el único camino para llegar al Dios Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Israel caminaba con la ley, la tenía ahí guardadita, se la aprendían de memoria, la tenían clarísima, pero no era del agrado de Dios porque no la practicaban de la manera que Dios les estaba demandando, que era con fe, con una convicción distinta a cómo lo estaban haciendo. Dice ahí en el 32, y ahí muestra la razón. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Antes de meterme al versículo que sigue, una de las cosas por la cual el patriarca Abraham, su fe fue contada por justicia, es porque Abraham fue llamado por Dios y en ese llamado recibió una promesa, recibió un mandato, pero por fe él aceptó
su llamado a Dios y aceptó también la promesa que le tenían dada. Una promesa que parecía difícil de cumplir, que solamente una persona con fe podía entender y creer que se haría realidad. Que para el patriarca Abraham, ya en su vejez, junto a su esposa, podrían tener descendencia. Uno podría decir, no, ya a esta altura de la vida, teniendo 90 años, ¿qué descendencia voy a tener? Bueno, ahí está, Dios hizo un milagro en su vida y tuvo una gran descendencia. Y Abraham tuvo fe en el Dios que lo llamó. Hay un episodio que a mí siempre me ha llamado la atención, de seguro a ustedes también, es cuando Dios llama a Abraham a ofrecer un sacrificio y le dice, el sacrificio será tu hijo Isaac. Yo creo que pocos tendríamos el valor de decirle a Dios, sí Señor, lo haré como tú has mandado. De seguro muchos de nosotros con temor, con inseguridad, diríamos, no, ¿cómo voy a sacrificar al único hijo que me costó tanto tener en mi vejez y ahora tengo que sacrificarlo? Esa fe que tenía Abraham se manifestó de tal manera que fue capaz de decir, lo haré. Hasta el punto de llegar a tener el cuchillo ahí encima de Isaac para el sacrificio. Pero hay algo en el corazón de Abraham que lo llevó a hacer ese mandato por sobre todas las cosas, porque tenía fe en aquel que lo llamó. Y sabía que si podría perder ese hijo, a lo mejor Dios le iba a dar otro. O aquel hijo que quizás quedaría herido de muerte, Dios lo podría volver a la vida, sí. Él tenía esa fe sabiendo que Dios no lo iba a dejar de lado, no lo iba a defraudar. Esa es la fe que nuestro Dios demandó del pueblo de Israel y nos demanda a nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Que tengamos esa fe, esa confianza, esa plenitud de creer en todas las promesas que Dios nos da, en todas las cosas que Dios nos da, como Él nos protege, como Él nos guía día a día, como Él camina junto a nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llegar a ese nivel de fe, que poquito a poco lo vamos desarrollando, pero si nos falta fe, pidámosla a Dios Padre para que nos fortalezca la fe. Y volviendo ahora a Romanos, dice que el pueblo de Israel tropezó con la piedra de tropiezo. Cuando uno quiere hacer tropezar a alguien, lo más fácil es hacerle una trampita, dejarle algo, una protuberancia en el piso para que se topen. Yo creo que varias veces nos ha pasado caminando por la acera, hay un pastelón a desnivel y nos tropezamos. A veces nos caemos fuerte, pero aquí Dios menciona una piedra muy importante por la cual los que creen en esa piedra serán grandemente bendecidos, pero el que no cree en esa piedra será tropiezo para él. ¿Y a cuál se refiere? Como está escrito, dice en el 33, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que en él creyere no será avergonzado. Esto está en el libro de Isaías, como lo habíamos visto también la vez anterior. Isaías 28:16, se los voy a leer rápidamente, dice, por tanto Jehová dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Voy a detenerme un poquito ahí para que entendamos bien. Si uno compara los dos textos de Romanos y de Isaías, no son exactamente iguales. Cuando termina, en Romanos dice no será avergonzado, pero cuando vimos en Isaías dice no se apresure. Investigué un poquito más para tener esa claridad que la palabra de Dios es inequívoca, es perfecta y no hay error en ella. Dice, la palabra no se apresure es la palabra yahish, del hebreo yahish. Lo estuve averiguando bien, lo investigué. Dice, ¿y qué significa yahish? Dice, no ser movido fácilmente o tener seguridad de donde estoy parado. O sea, donde yo estoy puesto, tengo una seguridad de que nadie me va a mover de ahí, porque estoy sobre la roca firme,
que es Jesucristo mi Señor. Habíamos conversado también la vez anterior, y yo les comenté un poquito, aprovechando que soy ingeniero, que trabajo en la construcción. Cuando empezamos a construir una edificación, un edificio, una casa o cualquier estructura, uno pone una piedra base, que es la que define el edificio en sí, que quede orientado perfectamente con los planos, que salga derechito para arriba y no se empiece a enchuecar. Y que esa piedra angular es la que define el edificio, si esa piedra está bien puesta, bien asentada, y nos apoyamos en ella. Todo el edificio crecerá o se podrá edificar perfectamente sin problemas. Si esa piedra no es estable, no es perfecta, el edificio quedará chueco, se podrá venir abajo. Y veíamos el ejemplo de una torre que hay en Italia, en la ciudad de Pisa, que esa estructura, si no estuviera sostenida por unos pilares aparte, ya se habría caído hace rato. No tenía una buena piedra angular. Pero esta piedra angular es la que menciona aquí Isaías, es aquel que Dios puso como la piedra perfecta para que ese sea el soporte de nuestra vida y que yo con confianza me pare en ella, porque cuando yo me pose sobre ella estaré seguro, nada ni nadie me podrá apartar ni hacer caer de esa piedra, porque estoy en la piedra más segura, en la más perfecta, en la que define el edificio. También recuerdo en el libro, en la primera de Pedro, cuando Pedro habla que también hace mención a la piedra angular, dice que nosotros, los hijos de Dios, somos piedras vivas de ese templo, de esa estructura que está creciendo apoyado en la roca. Pero ese es un primer comparación o llamado que hace Pablo, que que los israelitas no estaban apoyados en esta roca. Y aquellos que no se apoyan en esta roca, esa roca es de tropiezo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, estuvo caminando entre los hijos de Israel, Israel lo rechazó. Un pequeño puñado de hombres, que eran sus discípulos, que lo siguieron hasta el final, pudieron conocer esta piedra angular y apoyarse en él. Pero la mayor parte de Israel fue tropiezo para ellos esta piedra angular. Hasta el día de hoy, inclusive, gran parte de la casa de Judá no cree en Jesucristo y están ahí todavía esperando que venga el Mesías, que venga a salvar a Israel. Esta vez vendrá, pero cuando venga por segunda vez podrán conocer y podrán saber que aquel que vino hace 2000 años era realmente esa piedra angular escogida por Dios, en la cual debíamos todos apoyarnos, creer, confiar en ella. Bueno, con eso ahí termina el capítulo 9, pero nos deja el escenario puesto, mostrándonos por qué Israel tropezó. Al final, Israel, que tenía que ser ejemplo para el mundo, para las naciones, y ser la nación que proclamara la palabra de Dios y que proclamara al Mesías que había venido, que padeció en la cruz, que murió por nosotros y que por su sangre fuimos salvados, por su sacrificio en la cruz. Nosotros hoy tenemos vida y vida eterna. No hicieron eso. Se cayeron y tropezaron en la piedra de tropiezo y recibieron quizá el castigo que Dios tenía pensado para ellos. Pero ahora empezamos en el capítulo 10 a ver clamor de Pablo. El apóstol Pablo también era de Israel, también era parte de esta nación, que hasta cierto punto él también no creyó, también tropezó con esta piedra de tropiezo, tropezó con esta piedra angular, hasta que el mismo Señor Jesucristo se le apareció ahí en forma viva, en vivo y en directo, y le dio un acto de misericordia grande y enorme al decirle: tú serás un siervo mío. Tuvo esta ventaja de tener esta relación directa con Jesucristo y enseñarle directamente las cosas que un día él rechazaba. Ahora él se hizo parte de la iglesia y se hizo uno de los siervos más
obedientes y más, uno de los apóstoles más fructíferos y floríferos de entre todos los apóstoles. El que más trabajó, el que más luchó, el que más se sacrificó. Y este apóstol Pablo, ahora aquí en el capítulo 10, hace algo que quizás todos deberíamos hacer. Todos los que somos hijos de Dios deberíamos tener ese mismo sentir. Dice en el 10, capítulo 1, si me acompaña mi hermano Javier ahí, o no sé quién está dirigiendo ahí. En el Romanos 10, versículo 10, dice, y le habla, en este caso, como esta carta está dirigida a la iglesia de Roma, habla a los hermanos que estaban en Roma. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vemos que esta nación de Israel, que estaba alejada del camino de Dios, buscando sus propios designios, aquí había un siervo de Dios que estaba orando y clamando por ellos para que volvieran a la fe, para que caminaran en fe, para que incorporaran ese ingrediente que les faltaba a la nación de Israel para poder crecer en la fe, que es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos hacer. Y lo hacemos. Yo sé que en nuestra reunión de oración de los miércoles lo tenemos ahí dentro de los puntos donde oramos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por el mundo entero que aún camina sin Dios. Sabemos que de ahí, de esa puerta para afuera, gran parte del mundo camina sin Dios, camina sin fe, camina más o menos como estaba caminando Israel en esa época. Y en esa época Dios desechó a Israel como una primera muestra de lo que le pasará a todo hombre que no camine con Dios. Y de seguro el apóstol Pablo, estaba gran cantidad de veces y horas dedicando a la oración por sus hermanos sus hermanos sanguíneos, por sus hermanos de Israel. Entonces, ciertamente el anhelo de mi corazón, que no tan solo es una necesidad de hacerlo, sino que debemos anhelarlo como hijo de Dios. Yo creo que todos tenemos algún familiar cercano, algún amigo, algún pariente, algún compañero de trabajo, del colegio, de la universidad, o un vecino cualquiera que sabemos que anda en los caminos del mundo, y oramos para que esa persona encuentre la fe, encuentre a Dios, y tenemos un especial cariño por esa persona y le dedicamos también oración. Pero que ese sea un anhelo en nuestro corazón y siempre lo tengamos en nuestra oración. Y dice, una de las cosas por la cual le clama es porque la nación de Israel es el pueblo escogido. Vimos en el capítulo 9 que Dios eligió a Israel por un motivo y desechó a otros por otro motivo. Y esta nación de Israel que andaba perdida, ahora uno clama para que vuelva a Dios, para que clame. Una de las cosas que noté también, Jesucristo es el primero que lo hace. Nuestro Señor Jesucristo, también estando ahí en Lucas 23, 37, este versículo me gusta mucho porque es como una oración tan, ¿cómo decirlo? Es un clamor de Jesucristo por sus hijos. Es un clamor de Jesucristo por Israel. Dice en el 37, Jerusalén, Jerusalén, Jesucristo orando, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados, a los que Dios envía para que vuelvan su corazón a Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta oración, este clamor de Jesucristo por sus hijos, por los hijos de Israel, me llama la atención. Yo me lo imagino Jesucristo orando con una voz desgarrada, como un dolor en su corazón,
por ver al pueblo de Israel perdido, pero junto con orar estaba profetizando, porque primero le estaba diciendo, Israel será desechado. Dice, porque he aquí vuestra casa os dejada desierta. Estaba profetizando lo que pocos años más adelante pasaría, que Israel sería exiliada de esa tierra que Dios les prometió y andarían por el mundo vagando hasta que un día fueron llamados de vuelta el siglo pasado, en el siglo XX. Nuevamente vimos nacer la nación de Israel y vimos a los hijos de Israel reunidos en este lugar. Pasaron 2000 años para que esto pasara. Pero también Jesucristo dice, porque desde ahora, estando ahí presente y en medio de todo Israel, porque desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto está en el Antiguo Testamento y se refiere, si recuerdan bien, cuando viene esa expresión, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el clamor de Israel para cuando llaman a su Mesías para que los vuelva, para que venga el Mesías a salvarlos, y claman a gran voz, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es cuando venga el Mesías nuevamente por segunda vez a esta tierra, pero ya no vendrá como el siervo sufriente, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar entre nosotros, como dice la palabra, con vara de hierro. Pero vemos que si bien Israel fue desechado, como lo profetiza en este versículo, también profetiza que un día Israel será redimido también, pero cuando pase esto, cuando Jesucristo vuelva adelante de ellos. Y ahí donde viene la expresión que también sale en Apocalipsis, y harán lamentación por él, porque mirarán a quien traspasaron. El pueblo de Israel, que estará ya sufriendo las calamidades o la presión del anticristo, cuando el anticristo se manifieste, oprimirá al pueblo de Israel, y cuando el Señor vuelva y lo vea, y todo ojo lo vea, verán al Señor Jesucristo y comprenderán que aquel que está llegando y posando sus pies de nuevo en esta tierra es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es aquella piedra con la cual tropezaron hace 2000 años, y comprenderán cuán mal hicieron. Pero a nosotros que no nos pase esto, que no nos pase lo de Israel, que no tropecemos en la piedra de tropiezo, que estemos firmemente apoyados en la piedra que es Jesucristo, nuestro Señor. Y pasando al 2 de Romanos, volviendo ahora a Romanos, este apóstol Pablo que estaba clamando por su pueblo, en el 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Una de las cosas que el pueblo de Israel se caracterizó siempre es que ellos de muy chiquitito le enseñaban la palabra de Dios, incluso a memorizarla versículo por versículo. Incluso tenían que llegar a los 12 años, cuando cumplían la mayoría de edad, que era los 12 años, tenían que recitar la Torá de memoria. Era una de las pruebas que tenían para pasar a la adultez. Y todo judío se aprendía la palabra de memoria. Pero eso, sabérselo de memoria, que es lo que dice acá, dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es porque conocían la palabra de Dios, pero no conocían al Dios que estaba ahí en la palabra. No estaban viviendo su vida con fe, no estaban viviendo su vida conforme a lo que Dios les había demandado a su pueblo, que vivieran con fe la palabra que les había encomendado. Y ahí en el 3 dice, complementando, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y qué empezaron a hacer? Que lo podemos ver en la época de Jesucristo con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley,
que si bien tenían la Torá o el Pentateuco como ley, como constitución, como algo con la que se regían, empezaron a meterle más cosas de su propia cosecha. Empezaron a poner más reglas de las que Dios estaba estableciendo. Y estaban dejando de cumplir de corazón lo que realmente Dios les demandaba. Entonces dice, no se sujetaron a la justicia de Dios, se sujetaron a la justicia propia. Empezaron a hacer las cosas a su manera, como había un cantante llamado Frank, que cantaba My Way, que hacía las cosas a su manera, pero el Hijo de Dios, a quien Dios ha bendecido grandemente, Dios quiere que hagamos las cosas a su manera. Escuché muchas veces a un gran predicador que predicaba en este mismo púlpito años atrás. Decía que había muchos hijos de la fe que decían, el pastor les predicaba la palabra de Dios, pero decían, no calza con mi manera de ser. Yo creo otra cosa, a mí me gusta mi manera. Y creían a su manera. Y esas personas al final terminaban de mala manera, como lo terminó Israel lejos de Dios. Hay iglesias en este planeta, en este lugar, que creen así, creen a su manera, que tuercen la palabra de Dios o le agregan cosas y caminan a su propia manera, con sus propias reglas. Incluso creen más en sus propias reglas que en la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios, leen sus propias reglas y creen en ellas. Pero nuestro Dios nos dejó su palabra para que aprendamos de ella, porque esa es la palabra profética más segura a la cual debemos hacer caso. Es la leche no adulterada de la cual debemos anhelar fervientemente. Está ahí, está la palabra de nuestro Dios disponible para nosotros, para estudiarla, para aprenderla, para hacerle caso. Y como le decía a Josué, ahí en el capítulo 1 de Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué pasará? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No necesitamos nada, ninguna otra regla más que la palabra de Dios. Es lo único regla de vida que es la que nos da vida, es la que nos habla de Jesucristo, de la piedra angular aprobada, la piedra en la cual debemos basar nuestra vida, en la cual debemos creer, debemos hacer caso, debemos caminar con Él. Si nos vamos por otras reglas, si agregamos reglas a las reglas, estamos adulterando la voluntad de Dios, estamos desviándonos del camino. Y es lo que le pasó a Israel y lo que nos está hablando acá el apóstol Pablo. No se sujetaron a la justicia de Dios, no se sujetaron a la palabra de Dios fielmente y no depositaron su fe en Dios como lo hizo Abraham, como lo hizo los patriarcas, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué. De tal manera que todos fueron grandes siervos de Dios y todos caminaron con Dios. Pasando después al 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo a quien Él cree. Muchas veces hay predicadores o de repente nosotros mismos sacamos un texto fuera de contexto y lo interpretamos mal. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, no significa que la ley se acaba y ahora somos de Cristo y somos libres de hacer lo que queramos. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, es que la meta de la ley, para que esta ley nos fue entregada, es para que lleguemos a Cristo. Jesucristo es nuestro destino final. Y lo único que ha hecho la ley es llevarnos a Cristo. Andábamos caminando, antes de la ley caminábamos
sin dirección, sin rumbo, solamente guiados por nuestra conciencia que muchas veces nos traicionaba. Dios dejó esta ley para que ahora nos encauzáramos en la vía que nos lleva a Jesucristo. Entonces, el fin de la ley, el destino de la ley, la meta de la ley es llevarnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por ahí también averigüé bien, esa palabra fin es la palabra telos en griego, en este caso el libro romano está en el griego, y significa el fin, la meta, el lugar o la meta que tenemos donde vamos a llegar. Luego, pasando al 5, dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El apóstol Pablo aquí nos trae un versículo que está ahí en Levítico, nos recuerda que dice el Levítico 18:5, que dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Cuando nuestro Dios le estaba dando las reglamentaciones, parte de la Torá, les dice que pues, estas son mis estatutos, estas son mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. La obediencia de la ley trae bendiciones. Lo acabamos de ver junto con Josué. Josué se le dijo, apégate a este libro de la ley, mantente firme ahí, no te pierdas, y te será de gran bendición y serás prosperado. Pero una de las cosas en la cual cayó el error del pueblo de Israel es pensar que esta ley es un instrumento de salvación. Es pensar que si yo me apego a esta ley y la cumplo, entonces seré salvo. Por lo tanto, si yo por mis propias obras soy capaz de llegar a Dios, de llegar al reino de Dios, entonces lo único que tengo que hacer es acogerme a esta ley y cumplirla fielmente. Pero no consideraron que nuestro Dios considera que no hay ningún solo hombre que sea justo y que sea capaz de cumplir la ley. Lo vimos, si recuerdan bien, en el capítulo 3 de Romanos. No hay nadie en quien comprenda, no hay nadie que sea capaz de cumplir la ley que Dios ha puesto adelante. No es un instrumento de salvación. No puedo decir yo, ya, ahora a partir del lunes voy a poner las pilas, voy a hacer cumplir todo lo que está escrito en la Biblia, no voy a fallar en ni una. Yo creo no va a pasar ni una hora, ya voy a estar pecando. Voy a estar desviado de la palabra de Dios. Porque no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Porque lo que Dios quiere es que nosotros miremos al cielo y busquemos a aquel que sí nos puede, aquel que sí cumplió la ley. Aquel que sí pudo cumplir toda la ley y no tan solo cumplirla, sino que nos extiende la mano para llevarnos a aquel lugar al cual queremos ir cuando cumplimos la ley, que es Jesucristo nuestro Señor. Y que debemos depender de Él totalmente. No podemos querer nosotros llegar al cielo sin Cristo. Por eso digo, hay iglesias que todavía quieren hacer eso y lo proclaman y no entienden, y aquí está explícitamente claro que la única manera de poder llegar al cielo, la única manera de poder llegar a Dios es por Jesucristo nuestro Señor. Amén, ¿cierto? A la piedra angular en la cual debo basar mi vida. Entonces, el hombre vivirá por ellas. Y en el versículo 6 y 7 habla un poquito de esto de esa voluntad del hombre de querer hacer las cosas por las suyas. Voy a leer el 6 y el 7 porque están unidos, están relacionados. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Esta es la justicia de Dios, la que es por fe. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esa es como una pregunta que me imagino que está dirigida
en particular al pueblo de Israel, porque pueblos de Israel en aquel entonces pensaban que al momento de alguien morir se iba al Seol, que era el lugar donde iban los muertos. De hecho, todavía lo piensan. Gran parte del judaísmo ortodoxo piensa que el que se muere se va al Seol a esperar la redención. Pero nosotros, los hijos de Dios, a la luz de la palabra, sabemos que el que muere no va a otro lugar que no sea a los brazos de Jesucristo, siempre y cuando haya puesto su fe en el Hijo de Dios. Pero aquí en el 6 y 7 está diciendo esta voluntad de querer hacer las cosas por las mías, a my way, como decía el caballero el cantante. La justicia de fe no dice esto: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer a Cristo a nosotros. Es como si yo le dijera, subamos al cielo y traemos a Cristo para acá. Y nosotros, con nuestra propia voluntad, le decimos a Cristo, ven acá con nosotros, y como si nosotros tuviéramos alguna autoridad para decirle algo a Cristo, para poder ordenarle algo a Cristo. No es así. Y tampoco, como los judíos pensaban que cuando los muertos vayan al Seol, ¿quién descenderá al abismo, que es el Seol, para traer a Cristo de entre los muertos? Pensando que muchos de los judíos que vieron a Cristo crucificado en la cruz y murió, pensaron que se quedó en el Seol. Nunca entendieron ni creyeron que Jesucristo resucitó al tercer día y ahora está vivo y presente a la derecha de Dios Padre, preparando lugar para sus hijos en el cielo. Jesucristo está vivo. En ese periodo, cuando Pablo está promulgando esto, está hablando esta verdad, Jesucristo está vivo. Dice ahí, en el 8 dice, más, ¿qué dice? En el 6 y 7 vimos qué es lo que no dice, qué es lo que no debemos hacer o pensar o sentir. Pero en el 8 dice, cerca de ti está la palabra. No tengo que ir al cielo, no tengo que ir al infierno, está aquí al lado mío. Está en mi corazón, dice, cerca de ti está esta palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No tengo que ir a ninguna parte para hacer la voluntad de Dios. Solamente tengo que hacer esto. El 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí voy a ir deteniéndome en algunas palabras para ir desglosando este versículo que tanto conocemos, que tanto usamos para confesar nuestra fe en Dios. Primero dice que si confesares con tu boca. No dice que dijeras con tu boca o que proclamares con tu boca. Dice confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos dos cosas que proclamar. Una es confesar y la otra es creer en lo profundo de nuestro corazón, que es, primero, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías que tanto fue profetizado en el Antiguo Testamento y que el pueblo de Israel se le pasó, no lo vio, no lo glorificó, no lo reconoció. Y creyeres en tu corazón. Una vez que ya confesé a Cristo, muchos de los que estaban ahí en esa iglesia de Roma ya habían confesado a Cristo, conocían lo que Pablo les había enseñado de la palabra del Evangelio y reconocían a Jesucristo como el Señor. Pero también una de las cosas que debemos creer firmemente en el corazón y que aquellos no lo creían era que le levantó de los muertos, o sea, que resucitó, que el Señor lo llevó, Dios lo resucitó y fue llevado al cielo para que Él ahora tomara el bastón de mando que le corresponde a Jesucristo ahora y que lo veremos en los últimos tiempos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una de las centros de la doctrina nuestra como hijo de Dios es reconocer, creer
y proclamar que Jesucristo resucitó de entre los muertos, está vivo y está en este momento a la derecha de Dios, que está preparando lugar para nosotros y que pronto volverá junto a nosotros, volverá a esta tierra a hacer su justicia y a cumplir la palabra de Dios, a cumplir todas las profecías que todavía no se cumplen, que están en la palabra de Dios. Y ahí está. Una de las cosas que podemos hacer es estar junto con Cristo, esperando ver esas cosas, o desecharlo y seguir rechazándolo, pensando que Jesucristo no es Rey de Reyes y no es de Señor de Señores, que no resucitó y que no es el Hijo de Dios. El mundo está así. Está rechazando a Cristo, están tropezando con esta piedra angular, y cuando venga el juicio de Dios, el juicio final, todos aquellos que no estén en la fe en Cristo serán rechazados y serán condenados a un castigo eterno, un castigo horrible, un castigo que no se lo damos a nadie, y creo que nadie lo quiere para nadie. Nadie quiere que vaya a ese lugar. Todos queremos que vengan a la fe, que todo hombre venga a salvación, que todo hombre venga a Dios y se ponga a los pies de Dios en obediencia. Amén, ¿cierto? Entonces, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y a su vez creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y en el 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí se mencionan estas dos palabras, que una es justicia y la otra es salvación, y es porque tienen una relación una con la otra. Dice ahí, cuando nosotros nos vamos a los pies de Cristo y creemos en Él y confesamos, como dice ahí la palabra, que Él es mi Señor, mi Salvador, y creemos que Dios le resucitó de los muertos en una forma auténtica y fidedigna a nuestro corazón, la justicia de Jesucristo recae sobre nosotros. Esa es la relación por la cual, cuando yo me uno a Cristo en espíritu, su justicia pasa a ser también la mía. Y es por eso que yo puedo tener acceso a Dios, y por eso por la cual yo tengo acceso al reino de Dios y a la salvación. Pero si yo no tengo a Cristo, si yo no tengo esa fe, si yo no estoy en este pacto con el Señor Jesucristo, esa justicia no me llega. No tengo esa justicia con la que tanto busco, la que veo en la palabra de Dios y que anhelo de una u otra manera tener. Si yo no tengo a Cristo, no la puedo alcanzar. Entonces la justicia del Mesías recae sobre nosotros. Pero ¿cómo? Mediante la fe. Mediante la fe, esa misma fe que tuvo Abraham, esa misma fe que tuvieron los discípulos, los apóstoles, esa misma fe auténtica y fidedigna de creer en Dios, creer en Jesucristo nuestro Señor, es la que, por el medio del cual esa justicia ahora es imputada a nosotros. Y cuando ya estamos salvos, ahora empezamos a practicar la justicia. Ahora que yo ya tengo a Cristo, que yo ya estoy en su camino, que yo he confesado, que creo fidedignamente en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y que está resucitado y está vivo a los pies, a la diestra de Dios, es porque ahora yo busco la justicia. Ahora, teniendo yo a Cristo en mi corazón, yo me hago obediente y pongo en práctica la justicia de Dios, pongo en práctica la ley de Dios. No al revés, como pensaban los judíos. Pensaban que yo, haciendo la justicia de la letra, podía alcanzar a Cristo. Primero, debo alcanzar a Cristo, y por tener a Cristo ahora empiezo a hacer la obra de justicia, las obras de Dios. Por eso dice, porque con el corazón se cree por la justicia, pero
por la boca se confiesa para salvación. Con tener en fe en Cristo, ahora tengo su justicia, y por tener ahora su justicia, le empiezo a poner en práctica y le empiezo a proclamar al resto del mundo. Y en el 11, ya para ir terminando, el 11 de Romanos, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que es el mismo citación de Isaías 28:16 que vimos hace unos versículos atrás. Todo aquel que se apoya en esta roca, en esta piedra angular, no será defraudado, no será avergonzado, dice acá, que es que no, una vez que yo esté en esa roca, nada me moverá de ahí, porque es Jesucristo quien me tiene ahí, quien me tiene firmemente agarrado. Él es nuestro pastor, nuestro fiel pastor, nuestro buen pastor, que cuida a sus ovejitas hasta la muerte. Ninguna se perderá, dice la palabra de Dios. Bueno, hay un poquito, 2 versículos que siguen. El 12 dice, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es para decir que la salvación no está solamente para Israel, está para todos los hombres. Para los gentiles, para los judíos, para Israel, para todo hombre, ahora está con este llamado a no a cumplir la ley, primero a hacerse discípulo de Cristo, a creer en Él, a confiar en Él, a obedecerle a Él, a hacerse hijo de Dios, caminar con Él, y su justicia que nos es imputada. Ahora, una vez que yo esté en el camino de Dios, empiezo a poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Vamos a avanzar hasta ahí, no tan rápido para que no se nos alargue tanto, pero vemos como una de las cosas como hijos de Dios es caminar con Dios, y una de las cosas que no debemos obviar, y que es lo que a Israel le pasó, por la cual fue desechado, es querer hacer nuestras obras, querer pretender llegar a Dios por obras, por tratar de cumplir la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos a sus pies, que dependamos de Él, y también quiere que todo hombre venga a salvación. Pero la única manera de poder llegar a salvación es por el que quien puso a Él como piedra angular de salvación, que es Jesucristo el Señor. Si no llegamos a Cristo, no podremos tener esa salvación que Dios nos tiene prometida. Y todas las bendiciones que llegan con Cristo, todas las bendiciones que nuestro Dios nos tiene prometidas en la palabra de Dios, no podrán hacerse efectivas si no estoy yo en Cristo, si Jesucristo no es mi Señor ni mi Salvador, si no tengo una firme convicción en el corazón de que Él es mi Señor, mi Salvador, y que Él está vivo, y que Él está ahí bogando por nosotros delante de nuestro Dios, para que los que somos hijos de Dios estemos siempre donde Él esté. Amén. Oramos, mis hermanos, para que demos gracias a Dios por esta palabra y podamos guardarla en nuestro corazón. Padre amado, Padre santo, con gran gratitud en nuestro corazón podemos ver y aprender esas cosas que nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque quizás otros hombres en el pasado cometieron errores, cometieron el error de no creer en ti, de no confiar en ti y no obedecer tu palabra que estaba ahí escrita para ellos, escrita en papel, pero no en sus corazones. Padre Santo, te pedimos también ayuda para que nos guíes por tus caminos, para que nos permitas caminar en lo que tú nos has puesto, lo que tú has puesto como voluntad tuya, Padre mío, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a caminar junto a ti siempre. Estamos aquí a tus pies. Sabemos que el camino es difícil porque tenemos un enemigo que nos dificulta el paso, tenemos un cuerpo y una mente que es débil, que es pecadora, pero Padre mío, sabemos que dependemos de ti. Somos como niños a tus pies que necesitamos de un Padre amoroso, misericordioso, protector.
que nos guíe en todo lugar y en toda instancia. Nos entregamos a tus pies, queremos caminar junto a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer en la fe, a crecer en espíritu, a caminar junto a ti. Y todas estas cosas que aprendemos de tu palabra, ayúdanos no tan solo a guardarlas, a aprenderlas y ponerlas en práctica, sino que a enseñarlas a todos y a cada uno de los humanos y las personas que tanto queremos en este mundo. Ayúdanos, Padre, a proclamar tu palabra en todo lugar, a proclamar tus verdades en todo lugar, a hacer el evangelio lo que llena nuestro corazón, lo que llena nuestra boca, y caminemos siempre de tu mano, dando gloria a Dios y proclamando tu verdad. Padre Santo, dejamos todas estas cosas en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel a quien estamos esperando con gran ansia en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.